mucho gusto a Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Estimado Martí, qué gusto me da saludarte. Bienvenido al Financiero Bloomberg. Omar Cepeda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, Martí, gracias. Pues, ¿desde hace cuánto no veías tú una marcha como la que se realizó el pasado domingo? Tú también has sido un hombre que ha participado junto con el presidente pues en muchas manifestaciones de este tipo. Mira, desde el 2005 y 2006 no se veían movilizaciones de ese tamaño. En 2005 tuvimos la marcha del silencio contra el desafuero, un 24 de abril del 2005. Fue una marcha enorme que salió del Museo de Antropología rumbo al Zócalo. Impresionante fue esa marcha, le llamaron la marcha del millón. Y luego tuvimos, después del fraude electoral de julio del 2006, hubo 3 marchas, una el 8 de julio, otra el 15 de julio y una más el 30 de julio. Fueron esas que te digo son las más grandes movilizaciones que he visto hasta ahora. No se había visto desde entonces una movilización de ese tamaño. Ahora llamó la atención el fenómeno de lo que duró esta marcha. Esta marcha duró 6 horas, o sea, el presidente empezó a caminar a las 9 de la mañana y llegó a las 3 de la tarde al Zócalo. Fueron 6 horas de estar caminando entre la gente. Eso fue un fenómeno muy especial, lo que indica el grado de concentración de personas que había y la parte, esta política carismática, el deseo de la gente de acercarse al presidente, de tocarlo, de saludarlo, en fin, de entregarle un documento, de decirle algo bastante fuerte. Y ya en el acto propiamente del informe, duró 2 horas más. Y mucha gente lo vio en el Zócalo, pero como había pantallas, se quedó mucha gente en la Alameda, se quedó mucha gente sobre Juárez, sobre 20 de noviembre, sobre Madero, en varios puntos, se quedaron a ver el informe en las pantallas. Sí. Entonces, eso indica la cantidad de personas que acudieron y que escucharon al presidente. O sea, en total, el evento duró 8 horas, duró este evento. Sí, no, pues imagínate, 3 partidos de fútbol seguidos y de por sí nos cansamos con ver ya 3 de la selección salteados. Imagínate la gente que estaba ahí. Ahora, Martí, el presidente, tengo una duda que me quedó. Sí caminó todo el trayecto desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, porque hubo versiones de que tomó un auto, etcétera, precisamente por este tumulto que se generaba alrededor de él. No quiso tomar el auto, le llevaron una camioneta y no quiso él subirse. Él prefirió seguir caminando con la gente. Okay. Y era lógico, yo no me imaginaba. Cuando me dijeron se le va a acercar una camioneta al presidente, yo me imaginé que él iba a decir no, yo voy a seguir caminando. Porque en efecto, pues es lo que quería. Yo creo que era muy importante, pues era ese contacto también con la población. Y entonces, pues él siguió caminando hasta llegar al Zócalo. Claro. Martí, ¿hubo acarreo? No, si tú te das cuenta, puedes ver el fervor de la gente, ¿no? Si la gente hubiera sido acarreada, pues no se hubiera acercado con esa posición del presidente. Ve las fotos, cómo está remolinado, o sea, no puede caminar porque todo el mundo quiere ir a su encuentro. Si fuera gente acarreada, pues iría caminando encostado ahí. Pero entonces, ¿cómo le llamamos a todos estos autobuses que llegaban de los diversos estados? Bueno, pues la gente que viene de los estados también tiene derecho de participar y no todo el mundo tiene vehículo particular. Evidentemente, quien tiene coche particular, pues se vino en su coche o en su camioneta. Hubo gente que llegó con su camioneta, pues llena hasta donde pudo de personas. Venían familias enteras en muchos vehículos, como pudimos constatar. Pero también hay gente de bajos recursos que no tiene coche, que se vino en el transporte colectivo y se organizaron para venir en un transporte colectivo. Acarreo se le llama cuando traes a un evento personas
que no tienen convicción alguna, no saben de lo que se trata, sino que reciben una recompensa a cambio de ir a un acto, como se pedía ya en los últimos tiempos del PRI. Pero cuando la gente se organiza y tiene convicción y tiene apego y tiene impulsión por una determinada causa, pues ahí no puedes decir que fueron acarreados, porque pues, los pudimos ver y venían con conciencia, información y convicción a formar parte del evento. Ahora, ¿cuál es el cálculo que hace el gobierno de la Ciudad de México de los participantes en todas estas 6 horas finalmente, Martí? El dato que le pasa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la jefa de gobierno, es 1.200.000. Ahora, ellos fueron calculando la asistencia a lo largo del recorrido, porque nunca dejó de llegar. Es decir, el tema de la duración de la marcha, pues no solo te indica un determinado tiempo, también te indica la afluencia, porque mucha gente no creas que se dura mucho los eventos, tienes el sol a plomo y mucha gente pues está un rato y se va, una parte del tiempo participa y luego se retira. Sí. Pero siguió llegando a lo largo de 8 horas continuas. Entonces, el cálculo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se fue construyendo a lo largo del día, y ese es el dato que le pasan a la jefa de gobierno, que la jefa de gobierno da atención. 1.200.000 personas, considerando que la marcha tenía en fondo gente al Auditorio Nacional, porque se formaron los estados en orden alfabético y le tocaba a Tamaulipas, a Zacatecas, hasta el Auditorio Nacional, pues evidentemente que es un dato pues bastante consistente que se dio haciendo esta misma lectura de personas que venían respecto a la marcha del 13 de noviembre, ¿sigues o siguen considerando que fueron entre 8.000 y 12.000 personas? Pues la marcha, entre una marcha y otra hay una gran diferencia por muchas razones. Te voy a comentar varias. Una, el trayecto. La marcha del 13 de noviembre tiene un trayecto de avance de la Independencia al Monumento a la Revolución. Es un trayecto bastante corto. La marcha de antier, del 27 de noviembre, tiene un trayecto que va del Auditorio Nacional al Zócalo. Es un trayecto mucho más largo. Y también implica el Zócalo mismo, que es el espacio más grande de la Ciudad de México. Sí, porque... Por no mencionar todos los demás espacios que estuvieron llenos. Sí, porque... La duración de una y de otra fue diferente. La marcha del 13 de noviembre, la pasada, la otra, sí, duró más o menos como una hora. Entre que se citaron y acabó el evento, transcurrió más o menos una hora. En cambio, aquí, entre la cita inicial y el término del evento, transcurrieron 8 horas. Por supuesto que la cantidad de personas que necesitan para un evento y para otro, pues es muy diferente. Entonces, sí hubo mucho más personas, en varias veces más, muchas veces más, en el evento del 2027 que en el evento del 2027. Entonces, en cifras, ¿cuánto le ponemos a la del 13 de noviembre, Martí? Porque luego el presidente habló de 60.000 y aunque después también quiso ser más flexible en esta cifra, ¿tú qué cifra mantienes? ¿Esta de entre 8 y 12.000? Yo digo que más que quedarse en cifras, pues hay que ver la parte general. Es decir, lo que tienes es una participación mucho mayor, muchas veces. Ese es el dato duro, el dato que importa más allá de los números, que finalmente son estimaciones. Por cierto, Martí, ¿pudiste platicar con Marcelo Ebrard o supiste lo que pasó? Seguramente viste la imagen donde no se sabe si se le arroja algún elemento, algún proyectil. Al parecer se cortó. No tuve contacto con él, algunos me comentaron sobre eso. Parece que es el cable de un teléfono. Alguien me comentó que
al jalar el filo del teléfono esto había ocurrido. Así que no sé qué sucedió, pero tampoco he escuchado una versión del propio Marcelo. No creo que haya ocurrido un incidente. Pero bueno, no tengo ninguna información. Claro, bien. Pues bueno, Martí, te agradezco mucho esta entrevista para el financiero Bloomberg. Mantengamos pues la comunicación. Vienen tiempos interesantes en lo electoral y por supuesto también todo lo que está sucediendo en la capital. Te agradezco mucho, Martí. Gracias a ti. Y Omar, sí, te seguiría diciendo esto. Ya que estamos en el financiero de Bloomberg, me llamó mucho la atención también las cifras que dio el presidente sobre la economía. La inflación más baja de la OCDE, un peso que no se devaluó, finanzas sanas, subió la recaudación, no se aumentaron impuestos, no hay déficit, no se contrató nueva deuda, tenemos un crecimiento de las ventas minoristas, se fortaleció el mercado interno, datos económicos muy interesantes que dio el presidente de la República, de una estabilidad económica que muestra la fortaleza de México. Esto es fundamental. Bien, Martí, te agradezco mucho. Un fuerte abrazo.